sol, lejos se escucha un tractor, siempre, siempre cosecha, mientras la tierra despierta, el hombre llama a lo. Estás escuchando FM del Sol 101.5 desde Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. Hola, buenas, ¿cómo estamos? En una nueva edición de Cuestiones del Alma. Acá estamos este martes, son las 10:34 y estamos acá para compartir este momento, este espacio que siempre les digo, lo hacemos con mucho amor. Y acá en esta temática que me pareció muy interesante hablar justamente de lo que tiene que ver con el perdón, ¿no? Y qué es el perdón, ¿no? Y lo que significa o simboliza perdonar, ¿sí? O ser perdonado, ¿no? También porque esta palabra, ¿no? Que por ahí no la usamos tanto, ¿no? Las famosas palabras que tienen que ver con el gracias, con las disculpas, con el permiso, son palabras que siempre les digo, son muy mágicas, pero bueno, el perdón tiene esto que es fascinante porque perdonar, ¿sí? Viene de esto, la palabra tiene un origen etimológico y tiene que ver con esto, ¿no? Per significa total, donare significa dar, es decir, dar este obsequio como regalo que simboliza el darte algo a vos, a lo cual tenía un valor para mí, ¿no? Y justamente el perdón simboliza esto, ¿no? Dar algo a ese otro, donde cuando perdonamos estamos en un acto muy conectado a la liberación, ¿sí? Hay muchas personas, ¿sí?, que asocian el perdón con esto, ¿no? De sentirse realmente livianos cuando ha ocurrido algo. Siempre está asociado el perdón a situaciones de vida que transitamos todos, donde necesitamos perdonar a esa persona, a ese ser que en realidad nos ha herido, nos ha hecho algo en una situación de discusión, de enojo, donde necesitamos ofrecer esas disculpas, hacer ese ofrecimiento desde el corazón, simplemente, ¿no? Perdonar tiene que ver con esa conexión maravillosa de darte algo que simbólicamente, sí, es concederte algo, pero pónganse de este lado, ¿no? Vamos a pensarlo desde otro lado y a observarlo desde otro lado, desde el sentir, ¿no? Cuando uno puede perdonar a ese ser, ¿sí?, descomprime un montón de cosas, porque imagínense, ¿sí?, que está muy conectado a esa herida. Recordemos qué sucede con las heridas emocionales o estas pequeñas marquitas donde se necesita del perdón para ofrecerle al otro, ¿no?, unas disculpas o la necesidad de ser perdonados por alguna situación. Cuando aparece una herida está muy conectado, pero muy conectado, ¿sí?, a alguna situación emocional a las cuales nos cuesta poder observar, ¿sí? Se desprende cuando estamos en esa búsqueda de necesitar, ¿sí?, perdonar a ese otro o sentir que nos perdonen. Se asocia mucho a los sentimientos donde son esas emociones displacenteras que siempre hablamos, que también son necesarias de que aparezcan. Tiene que ver con, no, estoy tan herido, estoy tan enojado que no puedo ofrecer ese perdón, ¿sí? Estoy tan traicionado, me han engañado, me siento frustrado, ¿sí?, me siento desilusionado y genera tristeza, melancolía, molestia, enojo y hasta quizás muy asociado también al miedo, ¿no? El perdón es un acto muy maravilloso y mágico que tenemos que pensarlo y sentirlo. Estuve escuchando varias cosas con referencia a lo que tiene que ver con el perdón liberador. ¿Por qué? Porque cuando esta herida es como todo, cuando surge una herida, si esa herida está como por decir infectada, cuesta sanar. Y lo mismo pasa con esto, ¿no? Con esta situación donde estamos sintiéndonos heridos, ¿sí? Y esa herida se infecta por el rencor, el resentimiento, ¿sí?, el enojo de no poder resolver esa situación, que me quedo prendido ahí en el tiempo de esta herida, que transcurre mi vida, que estoy atada y aferrada a esa herida, ¿sí? Y lo que simplemente necesito es poder soltar todo este contenido de esa conexión que tengo a eso que alguna vez sucedió.
Y si alguna vez sucedió, necesitamos, ¿sí?, bajar estos niveles de sentir, ¿sí?, para que esta herida no sea la marca que impida avanzar en nuestra vida. Por eso cuando hacemos el consenso y damos ese perdón a ese ser querido, a esa situación, a ese momento donde alguna vez me sentí herido, lastimado, es totalmente liberador. Por eso el perdón es perdonarse a sí mismo. Y conceder esto, ¿sí?, tiene varias etapas, porque necesitamos saber, ¿sí?, los motivos y para qué queremos conceder ese perdón o ser perdonados. Es muy importante esa pregunta dentro de lo que tiene que ver con el perdón, porque a veces no nos damos cuenta, ¿sí?, que nos conectamos a esa situación donde necesitamos esto que tiene que ver con el ofrecer algo, ¿sí?, que a veces pensamos que tenemos que concederlo, ¿sí?, y no queremos, porque si perdonamos, sí, vamos a dar vía libre a que la relación continúe, que los vínculos sigan como si no hubiera pasado nada y que se vuelva a repetir con el temor a que quizás, ¿sí?, si el perdón es concedido, se vuelva a repetir la situación. Entonces, lo más importante es poder gestionar eso que me provoca. Si es en una pareja, poder saber que si uno perdona, ya sea una mentira, un engaño, una infidelidad, ¿sí?, a ver con qué peso, ¿sí?, vamos a decir realmente, concedemos ese perdón y no lo usamos como la famosa muletilla o excusa de recordar, ¿sí?, te perdoné pero no me olvido. Porque recordemos que, ¿sí?, el olvido es otra etapa de nuestra mente y la memoria justamente emotiva es la que más, digamos, queda impregnada en nosotros, y cuando hay, ¿sí?, un dolor, una herida emocional, es muy difícil, ¿sí?, que podamos perdonar en un tiempo acotado y más en un vínculo, ¿sí?, si pasa en la amistad, si pasa en los vínculos, si pasa en la familia también, ¿no? Cómo conceder ese perdón a las lealtades que tenemos invisibles. Sí, aquí ese ser realmente es parte de la familia, ¿sí? Y en realidad estoy muy dolido, pero bueno, es ese tío favorito, pero me dolió, ¿y cómo voy a perdonar eso que me hizo? Siempre lo más importante es, ¿sí?, ¿para qué necesitamos ofrecer ese perdón? ¿Sí? Porque realmente no solo es liberador, sino nos desconecta de eso que aquella vez o que alguna vez, ¿sí?, nos ha lastimado. Entonces debemos prestar atención, ¿sí?, que esto liberador ya nos va a desconectar de eso. Y eso no implica, por sobre todas las cosas, que es muy importante esto, ¿sí?, que cuando uno concede el perdón o es perdonado, ¿sí?, nos libera a seguir conectándonos de la misma manera, ¿sí?, con esa misma persona, porque en realidad algo sucedió. Esa herida que está infectada, recordemos, es una herida que si hemos provocado una herida, ¿sí?, sí sentimos el sentimiento de culpa, lo cual tenemos que gestionarlo. Pero si nos han herido, ¿sí?, esa herida, cuando está infectada por el resentimiento, por el rencor, porque me dolió, porque estoy enojado, porque se inflama, porque se infecta, porque en realidad no puedo y en realidad no quiero, necesitamos poder sanarla, poder limpiarla. Limpiarla tiene que ver con gestionar eso que me sucede, ¿sí? ¿Por qué me siento víctima de esto? Que tengo que conceder el perdón como un regalo maravilloso que simplemente no es hacia otro, hacia ese otro, sino hacia uno mismo. Cuando concedemos el perdón, estamos dando, no nos olvidemos de que estamos ofreciendo algo, ¿sí?, que es muy valioso, ¿sí?, y que no solo es valioso, sino también liberador. Pero tenemos que empezar a tomar conciencia de que el perdón por el perdón, sí, sin esta conciencia de realmente, ¿sí?, perdono, porque ya he gestionado lo que he sentido, ya he elaborado esta tristeza, ya he elaborado este enojo que me provocó todo este momento, esta situación, este desgaste, esta traición, este engaño, ¿sí?, o esta desilusión. Hay tantas y tan variantes las situaciones de vida que transitamos todos, donde,
perdóname, ¿sí? Me olvidé, mirá vos, ¿no? Lo que sucede, me olvidé que hoy te había mandado un mensajito y no te pude responder, o que nos íbamos a ver, ¿sí? Uy, perdóname, mirá vos qué simple y cómo lo tenemos a veces en la comunicación diaria, las disculpas, el perdón, ¿sí? Pero si lo vemos con otros ojitos y con los ojitos del amor, es muy, pero muy, muy importante, ¿sí? Esto que necesitamos hacer para gestionar el perdón en conciencia. No es un perdón por perdón, ¿sí? Y que sea vía libre para tenerte a vos, ¿sí? Si te concedo el perdón como víctima de mis recuerdos, de mi memoria, donde te perdono, pero no me olvido de lo que me hiciste, porque ahí no es válido el perdón. No me olvido que me heriste, no me olvido, pero te perdono la infidelidad porque me engañaste, pero te perdono. Y sin embargo uso eso para repetidas veces, ¿sí? Tenerte como realmente controlado, ¿sí? Porque sé que mi memoria, ¿sí? Sigue lastimada y sigue herida. Entonces, ¿hay perdón ahí? En realidad no, porque no es un perdón consciente, fue algo que uno lo ejerce para tener una cierta manipulación. Si al concederte algo tan valioso, sí, te perdono, sigamos en este vínculo de amistad si nos hemos sentido traicionados. Te perdono, amigo, ¿sí? Eso implica que lo volvamos a hacer, que se vuelva a repetir esa misma situación y quizás, solo quizás, es muy probable que sí. Por eso necesitamos saber que para qué queremos perdonar, porque esto va a ser un autorregalo que nos hacemos, como dicen, sí, perdonar es sagrado, ¿sí? Solo el perdón de los dioses, ¿sí? Y necesitamos poner mucha atención a la hora del perdón, ¿no? Porque más allá de todo lo que se puede gestionar, ¿sí? Cuando estamos heridos o cuando sentimos que hemos herido a alguien, necesitamos, ¿sí? Ver que desagotamos y gestionamos todas esas emociones que nos han sido desprendidas de ese dolor, ¿sí? Sí, el dolor no está tampoco, comúnmente está asociado a la tristeza, pero sí, hay ese enojo que por ahí se asoma y que a veces no queremos mostrarlo porque me hiciste algo que me dolió, hay algo que me enojó y que quizás, solo quizás detrás de ese enojo hay una tristeza, pero sí me conecta. Y cuando te pido perdón, me siento liberado porque puedo volver a empezar. Pero ese volver a empezar tiene que ver, sí, que tiene esto, ¿no? Muy importante, que es perdonar, ¿sí? Sin que me quede conectado a ese dolorcito, a esa herida, porque lo pude soltar, ¿sí? Como el perdonar es dar, es ofrecer eso que es tan importante para uno mismo, ¿sí? Desde el autodescubrimiento, ¿no? ¿Querés perdonar? Por más que perdones, ¿sí? Hay algo que quedó. Hay algo que quedó. Necesitamos ponerle mucha luz a eso que quedó ahí, ¿sí? Es empezar a tomar conciencia de que perdonar por perdonar, ¿sí? Prestemos atención, gestionemos ese perdón de una manera saludable, sabiendo que es algo liberador para uno mismo. Recordemos que en estas situaciones donde hay heridas y hay dolor, ¿sí? El perdón a las cosas puntuales, ¿sí? Esto no es me olvidé, ¿sí? De enviarte un mensaje, sino hay cosas bastante importantes donde trabajamos mucho en consultorio que tienen que ver con perdonar situaciones bastante dolosas, ¿sí? Y graves también, ¿no? La gravedad tiene que ver con esto de lo subjetivo. ¿Cuánto me ha hecho daño? ¿Cuánto siento este daño? ¿Y cuánto quiero extender este sufrimiento? De aferrarme a este dolor y de sentir que estoy aferrándome y que estoy abrazando el dolor, porque a veces, solo a veces, ¿sí? Necesitamos conectarnos con ese dolor, con esa herida, ¿sí? Y no perdonar esa situación porque estoy aferrada a ese dolor. Y ahí, ¿sí? Aparece este mundo maravilloso de los culpables, de las víctimas y esta dualidad que vivimos a veces sin darnos cuenta. Por eso
Todos en alguna situación necesitamos trascender, ¿sí? Y perdonar a un ser, o necesitamos conceder ese perdón, o necesitamos ese perdón de alguien. Entonces, prestemos atención, ¿sí? ¿Qué ha sucedido en tu vida que quieras liberarte de esto que te tiene atada a eso? Y si te tiene atada, lo más importante es que el perdón te libera y te suelta de eso que alguna vez te ató. Sea un resentimiento que nos hace mal, sea un enojo que nos hace mal, sea una tristeza que nos hace y nos crea este maravilloso mundo de sufrimiento. Recordemos esto muy importante, ¿no? El dolor emocional, el dolor físico por una herida, ¿sí? Es realmente una etapa de nuestra vida donde hay una cicatriz. El dolor emocional, si se sostiene en el tiempo, ¿sí? Y no se logra esa cicatriz, se transforma en sufrimiento. Y el dolor emocional y el dolor que sentimos a nivel físico, muchas veces, ¿sí? A veces necesitamos transitarlo. Pero el sufrimiento, en realidad, tenemos que decidir hasta cuándo vamos a conectarnos y a extender ese sufrimiento que sí podemos elegir, ¿sí? Entonces, prestemos atención absolutamente todos, porque si te pones a pensar, seguro, en algún momento tuviste una situación así, donde, a ver, estás muy conectada al recuerdo de eso que te ocurrió y que fue muy triste para vos y que es imperdonable. Miren, recuerden esto, es imperdonable. Entonces, si es imperdonable, estoy atada y aferrada, ¿sí? Y no me puedo liberar de ese evento, de esa situación, de esa tristeza, de ese enojo, de ese resentimiento, ¿sí? Que queda ahí, agarradito a uno. Si uno perdona en este estado de conciencia, que es un dar amor, conceder amor, una vez que desagotamos todas las instancias, todo esto que tiene que ver con la gestión emocional, ¿sí? Ahí podemos poner un manto de luz y sentirnos livianos, ¿sí? Porque te perdoné, porque me perdonaste, ¿sí? Y ahí sentimos eso maravilloso que tiene que ver con la conciencia, con la plenitud, y sentirnos livianitos porque si pasó lo que pasó, ¿sí? Ya no estoy presa de ese sentimiento, ¿sí? Recordemos que el resentir, el resentimiento, o esto que está muy conectado a la mente nuestra, ¿sí? La mente está conectada a un recuerdo puntual donde algo sucedió. Y eso que sucedió, ¿sí? Es un evento, una acción, una conducta que tuviste o que tuvieron con vos, ¿sí? Está empapadísima, impregnada de muchas cosas que tienen que ver con lo emocional, ¿sí? Y recordemos, si eso está empapado de una tristeza que te está ahogando, o en un enojo que te está hirviendo, ¿sí? O un miedo a que va a volver a pasar lo mismo, necesitamos saber que eso, si se extiende en el tiempo, ¿sí? Se transforma en un sentimiento. Y estamos abrazando un sentimiento donde necesitamos ponerle luz. Así que recordemos que esto es un mundo maravilloso donde estamos todos, absolutamente todos, estamos todos aprendiendo, ¿sí? Este es el camino del amor, como siempre les digo, es una travesía donde hay situaciones, donde la vida no es color de rosa, pero seguramente, ¿sí? Necesitamos ponerle un poquito de luz a esa vida, ¿sí? Y transformar con diferentes colorcitos eso que está ahí para que lo podamos ver con esos ojitos de amor, ¿sí? Especialmente en esto, ponerle este manto de luz a estas situaciones que estamos todos viviendo, ¿sí? Que es una inestabilidad, que lo hemos hablado, ¿sí? Donde nos genera mucho desconcierto, donde nos vamos a poner allá a pasitos del mes de noviembre, ¿sí? A hacer esos balances del año, de cómo ha pasado el año, de cuántas cosas han pasado, ¿sí? Y que seguramente hay un evento donde te convoque esto, ¿no? Necesito perdonar. Y por sobre todas las cosas, ¿sí? ¿Para qué perdonar? Y por sobre todo y más es, ¿pudiste gestionar ese sentimiento? O cada vez que hablas de esa persona te genera enojo, no perdones.
Porque si hablas de ese evento, o de esa persona, o de esa conducta que tuvieron o que tuviste vos, ¿sí? Imposible perdonarse o obsequiar ese perdón, ¿sí? Es importante esas cuestiones a la hora de perdonar y liberarse, y recordemos que es dar, pero implica, ¿sí? Implica darse una oportunidad de liberarse, ¿sí? De eso que nos conecta a esa pequeña herida, a ese sentimiento, ¿sí? Que necesitamos ponerle luz y sanar esa herida, ¿sí? Así que estamos terminando este programa Cuestiones del Alma. Les mando muchos besos a todos los que están escuchando y los que van a escuchar seguramente el vivo acá en Instagram, y después lo vamos a pasar por las redes sociales, ¿sí? Suscríbanse al canal Victoria Arbio, ¿sí? Está buenísimo. Estos programas los subo para la página y también los pueden volver a ver. Hay cosas muy lindas que son aportes diferentes, ¿sí? Porque en realidad necesitamos hacer un pasito diferente a eso que estamos viviendo. Recordemos que es más fácil la visual de lo que le pasa a ese otro que a veces gestionar lo que nos pasa a nosotros, ¿sí? Entonces, no, pongámonos en una perspectiva diferente o en una mirada diferente para que podamos ver que hay solución y que podemos transformar la vida, ¿sí? Así que si te animás a una consulta, biodecodificación, transgeneracional, órdenes del amor y ahora, ¿sí? Ahora terapia de vidas pasadas, es maravilloso. Vamos a ampliar en los próximos programas, sí, esto que mi amiga docente y profesional de terapia de vidas pasadas, estamos trabajando mucho, y ampliar todo lo que tiene que ver con estas técnicas son maravillosas, tienen que ver con las emociones, ¿sí? Seguí yendo al médico alópata, ¿sí? Al médico que te da esa consulta, ese remedio, ese antibiótico, al traumatólogo, al psicólogo, al psiquiatra. Esos son grandes médicos que nos dan esa herramienta, ¿sí? Que socialmente la conocemos. Y esto es otra cosa, esto es un aporte diferente de ver y sentir la vida. Anímate a transitarla, a vivirla. Estamos en el consultorios S&M, Dinamarca 655, y también en Avenida Santa Agata 845, los espero. Número de teléfono, porque nunca lo digo, 221-5869-906. Ahí pueden mandar una consulta. Las consultas siempre son respondidas, ¿sí? Y perdónenme si no puedo hacer en el momento, pero seguro van a ser a los minutos siguientes o al ratito, ¿sí? Así que estamos vibrando, estamos sintiendo. Hay que empezar, ¿sí? A poner luz a todo eso que sentimos, ¿sí? Es muy importante animarse a empezar a sentir. La mente lo es todo. El pensamiento, 70.000 pensamientos por día tenemos, un montón. Pero recordemos, ¿sí? Que somos mente emocional también. Y que estamos en un sentir que el corazón nos guía. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde queremos? Escribamos esta historia, la historia de tu vida, ¿sí? Para que sea mejor. Así que los esperamos seguramente el próximo viernes en el programa de Hugo Segurola, ¿sí? Hoy, el martes, también en Aquí Deportes con Luis Ángel Fernández, ¿sí? Y el próximo martes en Cuestiones del Alma. Así que mucha luz, como siempre les digo, ¿sí? Y a todos los que están escuchando, mucha luz y mucho amor.